Hermanos y amigos, les saludo con mucho gusto, paz a vosotros. Hoy quiero compartirles este tema que lleva por título Vicios y adicciones. Quiero iniciar citando lo que el apóstol Pablo menciona en Romanos capítulo 12, versículo 21, que nos dice: No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Debemos aceptar que nuestra lucha contra los deseos de la carne es permanente y que solo la podemos vencer con la ayuda de nuestro Dios. No importando lo grande que sea el problema, pues los vicios y adicciones son de la carne y se combaten con las herramientas espirituales que Dios nos proporciona. El significado de vicios es defecto, debilidad e inclinación de una persona a realizar actos contrarios a la moral establecida de una persona. Y el de adicción es una enfermedad crónica que daña al cerebro. Se basa en el consumo o uso de sustancias que no se puedan controlar, lo cual crea problemas en la vida de las personas adictas, disminuyendo su calidad de vida. Los vicios y las adicciones son cosas diferentes, pero vemos cómo los vicios se van relacionando con las adicciones. Esto porque un vicio, si no se deja, termina en adicción. Aunque muchas de las adicciones en la actualidad son llevadas como vicios, pero no necesariamente lo son. Esto se debe a que las adicciones son conductas que se escapan del control de las personas, de aquellas que las padecen. Por eso, son enfermedades y no simplemente conductas reprochables o inmorales. En nuestros días, la gente está atada a vicios, ya que las adicciones pueden ser diferentes. Tenemos, por ejemplo, adicción a las medicinas, a los malos hábitos, a la venganza, al orgullo, a los chismes, a la glotonería, a la inmoralidad, al alcohol, a las drogas, aunque el alcohol y las drogas son un vicio al principio, pero al consumirlos, poco a poco, hasta llegar a formar una adicción en estos vicios. Y hay más todavía. En la actualidad, la lucha contra los vicios y las adicciones forman parte de los deseos de la carne, que esto hace una batalla contra el espíritu. Para la iglesia, la palabra de Dios nos enseña cómo vencer esta lucha con la ayuda del Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de Dios. En la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11, nos dice: Amados, yo os ruego
como a extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, contra uno. Recordemos que en la palabra de Dios nos dice que somos almas vivientes y que los deseos de la carne están batallando contra uno. Hay algunos puntos que nos ayudarán a entender estos principios, porque sabemos que las adicciones son malas, porque destruyen y nos encadenan a estas prácticas. Pues todo vicio o adicción está centrado en el autosatisfacción instantánea para satisfacer los deseos de la carne. Recordemos las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. La palabra de Dios nos recuerda que el pecado entró en el mundo por un hombre y con él la muerte. Todos hemos pecado y, por lo tanto, en la epístola a los Romanos capítulo 5 versículo 12 nos dice: así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Sin embargo, hay una esperanza. La ley del pecado y de la muerte quiere llevarnos a la muerte espiritual. Pero Dios, en su grande misericordia, nos ofrece la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Como lo menciona el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos capítulo 8 versículo 1, que nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. El Señor Jesús nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, dándonos el poder de vivir en la resurrección, es decir, una nueva vida en el Espíritu, ya que este es el paso para vencer los deseos de la carne y reconocer que hemos sido liberados. Esto nos enseña que la carne no puede vencer a la propia carne por sí sola, sino que es el poder de Dios quien lo hace. Su palabra nos advierte que los deseos de la carne son contrarios al Espíritu, como lo menciona la epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículo 17, que nos dice: porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisiereis. Por eso, las obras de la carne, como la fornicación, la idolatría, la envidia, los pleitos y la pereza, son las cosas que nos alejan de Dios. El deseo de la carne es permanecer cómodamente. Por eso es necesario luchar contra la pereza espiritual
para ser disciplinados. Aunque nuestra vida la vivamos por gracia, pero también requiere de esfuerzo para entrar en aquel reposo prometido por Dios, como lo menciona en la epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 11, que nos dice: procuremos pues de entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Al no acatarnos a la obediencia, esto sería una forma de desobediencia que va destruyendo nuestro crecimiento espiritual, ya que para vencer los deseos de la carne debemos despojarnos de las obras de las tinieblas y vestirnos con las armas de la luz, como lo menciona la epístola a los Romanos, capítulo 13, versículo 12 y 14, que nos dicen: la noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Mas vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Debemos estar atentos para no hacer los deseos de la carne, ni dejar que la pereza domine nuestra vida. Aunque la carne se resista a la disciplina, el sufrimiento es necesario para nuestra transformación, dándonos la fuerza para vivir conforme al Espíritu y no a la carne. Por lo tanto, por la gracia de Dios podemos vencer las tentaciones o deseos de la carne, ya sean vicios o adicciones. Claro está que no debemos tentar a Dios, sino que debemos estar preparados para cualquier batalla espiritual, no mirando atrás, sino seguir adelante con determinación, porque Él está con nosotros, sin dejar que las tentaciones de la carne nos desvíen de nuestro propósito. Por lo tanto, vencer los deseos de la carne, de vicios y de adicciones no es fácil, pero sí es posible con el poder del Espíritu de Dios, requiriendo disciplina y fortaleza en Dios. Por eso es necesario pedir la ayuda de nuestro Dios para vencer las tentaciones de los vicios y las adicciones, en lugar de andar en la esclavitud de la carne. Así lo menciona la epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1 y versículo 16, que nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Pues los vicios y las adicciones son de la carne y se combaten con las herramientas espirituales que Dios nos proporciona. Me despido
y les doy las gracias por haberse conectado para escuchar este tema de la palabra de Dios. Paz a vosotros.